saludamos al inicio también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y junto a nosotros conectados y está el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stanley Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Saludamos también a el director del programa, Stanley Poveda, y también a Carlos Julio Pacheco, que dirige los controles de la radio. Pero en primera línea, como siempre, vamos a saludar indudablemente a la audiencia de la radio, a los radio oyentes de Atalaya, que nos sintonizan aquí en la ciudad de Guayaquil, en las distintas provincias del Ecuador y también en todo el mundo. No se olviden que Atalaya se escucha en todo el mundo a través de nuestras distintas redes sociales. Nos escuchan en cualquier horario del día, de la tarde, de la noche y de la madrugada. A todos ellos, a los que escuchan Atalaya, gracias por estar en la sintonía nuestra. Reciban a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, y también en este momento el saludo cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos para el sociólogo Stanley Poveda Granoble, director de este espacio Sin Amarres. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarla. Alcides Montilla de la misma manera. A nuestro compañero Carlos Pacheco en los controles. Se termina esta semana, pero comienzan los días de asueto, el día antes, a partir del sábado hasta el día martes. Y vinculémoslos asueto y coronavirus. Esto es una gran interrogante que habría que analizar, y esto lo vamos a hacer en el desarrollo del programa. ¿Cuáles fueron las consecuencias del feriado anterior respecto a la afectación, afectación que hubieran tenido o hubieran aumentado los casos de coronavirus? Sin embargo, a pesar de que habían algunas solicitudes de suspensión de este feriado y algunas medidas que han tomado los COEs nacionales y los COEs cantonales, la situación sigue exactamente como se ha dispuesto. Y bueno, vamos a esperar qué pasa. Solamente la disciplina social nos puede evitar contaminaciones que realmente afectan directamente la salud y la vida de las personas, de la familia, de los entornos sociales. Vamos a revisar los titulares que hoy traen los medios de comunicación impresos que circulan a nivel nacional. Claro que sí, vamos a hacer este recorrido informativo, leyendo, compartiendo con ustedes la información que traen los principales medios impresos de circulación nacional, que hacen referencia en su portada precisamente a este doble acontecimiento noticioso. Por un lado, los casos de COVID y también las alternativas turísticas que hay. Diario El Universo destaca: infectólogo advierten de riesgo de contagio en sitios donde no circula el aire. El infectólogo Washington Alemán de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil recomendó medir el riesgo de COVID-19 y analizar con cuidado los sitios que se visita, pues los lugares cerrados son de alto riesgo. Todos nos infectamos de manera involuntaria. Vas a un restaurante, te sacas la mascarilla y hay una persona delante tuyo que no tiene mascarilla y esto se suma un aire acondicionado. Si no tiene filtro, es el mismo aire y hay gran riesgo de contagio, dijo el experto. Dentro de este tema hay que recordar que hasta ayer Ecuador registraba 166.302 casos confirmados de COVID-19. Por otro lado, Repsol no puede transferir campos de petróleo, anota El Universo. Ayer el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables negó la solicitud de la compañía Repsol, que buscaba hacer una transferencia de derechos y obligaciones en los bloques 16 y 67 a la empresa canadiense New Stratus Energy. El oficio fue suscrito por el ministro René Ortiz y se analiza la cesión de la participación en OCP. Por otro lado, también nos dice El Universo: sube entrega de créditos de la banca. Primero eran 2.102 millones de dólares que se dieron en el mes de agosto. Estos subieron a 2.152 millones en septiembre pasado. Y antes de estas, refiere El Universo, se entregaban más o menos 1.800 millones de dólares. También nos cuenta el diario: Moreno no alcanzaría a firmar tratado comercial con Estados Unidos. El presidente Lenín Moreno dijo que seguramente un tratado comercial y ojalá global con Estados Unidos no se podrá ya concretar en su periodo de gobierno.
Por otro lado, los cupones digitales ya son tendencia. El confinamiento por la pandemia incrementó el uso de cuponeras. Así también nos señala en el plano electoral, conteo rápido para comicios está en debate. A 100 días de las próximas elecciones se habla de una resolución sobre el conteo. Por otro lado, también nos cuenta a través de su foto principal, turismo de naturaleza es alternativa por pandemia. Pastaza con sus ríos, cascadas, selva, gastronomía típica, danzas y juegos ancestrales es uno de los destinos que se promueven para este feriado. Y en el plano internacional, España estará en emergencia hasta mayo. Se aprobó una prórroga por 6 meses del estado de alarma para tratar de frenar al virus. Vamos ahora también a compartir la información de Diario El Comercio, cuya portada impresa destaca: reuniones familiares son un foco de contagio. Visitas a personas con quienes no se convive, así sean parientes, en sitios cerrados, sin mascarilla y por tiempo prolongado, facilitan los contagios, anota. Por otro lado, también nos dice rutas gastronómicas, museos y recorridos durante el feriado. Las actividades al aire libre son una alternativa para disfrutar de los días de asueto sin salir de las ciudades. Y en este punto anota que algunos mercados ofertan ya la tradicional colada morada y guagua de pan por $1.50. Y se refuerzan los controles que serán operativos a nivel nacional. En otros temas, áreas de Repsol no se venderán a Neostratus, tal como lo habíamos señalado que algunos mercados, en la nota de Diario El Universo. Y en otros temas, redes delictivas especializadas roban bicicletas, señala El Comercio. Por otro lado, Corte tramita 23 demandas a la ley humanitaria, anota también. Y finalmente, en el plano internacional, otro ataque terrorista en Francia. 3 personas fueron asesinadas por un joven que repetía Alá es grande en una iglesia de Niza. Se reforzó la seguridad en este país, donde además se han tomado ya nuevas medidas para evitar la propagación de los contagios. Por otro lado, vamos a compartir las noticias de Diario Expreso a través de su página web. Feriado con medidas y seguro, pero feriado, señala, ratificando los días de asueto este lunes y martes próximo. En el plano también local, que tiene que ver con las exportaciones, los exportadores ecuatorianos ponen sus ojos en las elecciones de Estados Unidos. Esto en un análisis de las propuestas que tienen los dos candidatos para esa designación en Estados Unidos. Por otro lado, también nos dice Diario Expreso, Rafael Correa es citado por segunda vez a dar su versión en el caso de homicidio del 30S. Así también el CERCOP encuentra anomalías en el concurso para contratar un seguro para Petroecuador. Por otro lado, la Corte Constitucional declara inconstitucional la palabra obligatoria en la compra de renuncia, señala. 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos ese recorrido informativo. Gracias, Teresa. Hoy en la noche, hoy en la mañana y en la noche anterior veía una segunda entrega del caso de los medicamentos encontrados en las piscinas en el caso de hospitales del IES. Y realmente me puse a mirar cómo estas prácticas, enquistadas en la estructura institucional, que no funcionan por supuesto solas, funcionan a través de una estructura institucional pública y una privada, han podido sostener y perfeccionar sus mecanismos de corrupción y de delincuencia organizada e institucionalizada. Aquí hay una larga lista de ecuatorianos de los escándalos de corrupción y de delincuencia. Petrochina, Single, Inapaper, Odebrecht, Arroz Verde, caso Soborno, en fin, una larga lista de casos de corrupción que se han dado a conocer y que son de dominio público en el país. Sin embargo, esta trama y de la manera como operan está dentro de una organización realmente estructural. A
través de lo cual se lleva adelante estos delitos. Y luego lo comparaba con la delincuencia común. Y ha evolucionado en los dos casos significativamente. Se han perfeccionado estas formas de corrupción. Para nosotros que hemos pasado la edad de los 60, hace mucho tiempo era muy común ver cómo el delincuente, el arranchador, se paraba en una esquina solo, cuidaba su territorio, solo, hacía su arranche, seleccionaba a su víctima y corría a meterse en los tugurios o en las casas donde tenía protección, que normalmente eran casas abandonadas o en su defecto de familiares. Así ocurría esto. Posteriormente se dio cuenta este delincuente o que solo no crecía su negocio, entre comillas, de la delincuencia. Y entonces empezó a asociarse con alguien que le proveía una estructura como una moto, que le daba armas y que también le garantizaba de alguna manera seguridad, porque era el que, como decimos en el argot popular, el campanero, el que lo esperaba el tiempo prudencial para que cuando salía de robar lo pudiera poner a buen recaudo. Y así sucesivamente, estos delincuentes comunes que robaban una o dos veces al día se dieron cuenta que tenían que organizarse y que tenían que aliarse con otros para ser más eficientes en sus actos delictivos. Hasta que esto ocurrió, que no solamente ya era la forma como y cuándo y las veces que robaban en el día en que le eran productivas, sino que se llegó al punto de que el delincuente ahora ya no dependía per se de él ni del grupo, sino que había una estructura donde había el capo de la red que le proporcionaba transporte, logística para generar sus actos delincuenciales. Y de ahí aparecieron nuevas formas de delitos, como la extorsión, el crimen organizado, la pugna de poderes también, y demás males que hoy observamos dentro de la sociedad y que son una oferta del crimen organizado o el crimen común. Ahora esto, llevémoslo al ámbito de la gestión pública y hagamos comparaciones. De la misma manera, antes estos crímenes dentro de la inversión pública o del manejo público eran manejados por estructuras de poderes, pero había cierto, de alguna manera, previsiones que lo hacía solo el político, que hacía tráfico en esa época donde apuntaban, tráfico de partidas, donde lograban ese tráfico de influencia, por eso se prohibió después, y cobraban, cuando le asignaban las partidas a los municipios, no porcentajes importantes y se llevaban el dinero. Esto fue evolucionando y se dieron cuenta de que de la misma manera como la delincuencia común, solo no podían organizarse y no podían ser más eficientes en el robo que se le ocasionaría a todo lo que implica los bienes a nivel público. ¿Y qué pasó? Pasó entonces que se formaron estructuras también delincuenciales hacia el interior de la inversión pública. Y ahí tenemos las consecuencias de esa larga lista de delitos que se han cometido. Hoy la última que conocemos, y habrán más por supuesto, el tema de la medicina caducada, que prácticamente esto no es nuevo.
usted va a las bahías, encuentra medicina caducada, con leyenda que dice prohibido su venta, propiedad del IES, por ejemplo, o del Ministerio de Salud. Estas medicinas caducadas no solamente la va a encontrar en la piscina, la va a encontrar en caleta, la va a encontrar en droguerías, en boticas, en cualquier lugar la va a encontrar, ¿no? A la típica usanza del tráfico de drogas, que encaletan el producto, que lo entierran el producto, que lo esconden en casa, en departamento, que hacen huecos, que ahí los entierran, que las piscinas las han convertido prácticamente en bodegas, igualito, la misma estructura. Y uno se pregunta, ¿y esto cuándo va a terminar? Ante esta realidad, ¿cuál debe ser un poco la defensa que deben de asumir la sociedad? Somos más, por supuesto, los sanos, la sociedad frente a esta amenaza, más que amenaza, este mal social que realmente corroe los cimientos de nuestra sociedad. Debemos desarticular la acción. Hay algunas líneas. La una es a través de la justicia. Y no sé si de esa manera, con la sentencia se resuelve el problema de la corrupción, o con poner más policías y perseguir la delincuencia. Yo creo que estos son problemas estructurales que tienen que resolverse con generar fuentes de trabajo, cultura, empoderamiento social, para que de esta manera tengamos una cultura de denuncia permanente y de observación, para que la corrupción no prospere. Y como estamos a poco tiempo de ir a un proceso electoral, candidato que no hable de cómo se debe desarticular la corrupción, de qué manera va a cambiar esta situación, cómo propone en su programa de trabajo, no debe de ser elegido para hablar solamente de la corrupción, porque debe también proponer el problema del empleo y otros problemas de preocupación en la conciencia de los ciudadanos. Hoy tenemos una gran oportunidad. Veamos a los candidatos, identifiquemos cuáles son sus méritos para ir de candidato y darle el voto. Señores, si no hacemos esto, estamos creando sociedades y escenarios para delinquir. Y qué pena que la delincuencia y la corrupción esté enquistada en estructuras perversas, delincuenciales a nivel de lo público, lo político y lo privado. Está todo contaminado. Solo nos queda una reacción de conciencia, de presión social, de denuncia social, para poder corregir y de elegir también con criterio a quienes tienen el mérito para recibir el apoyo con nuestro voto. Alcides. Gracias, Stalin. Este asunto de las medicinas embodegadas, caducadas, no es nuevo. Eso viene desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora se las muestran. Por lo menos hay que agradecer al funcionario que permitió que 2 canales de televisión y sus periodistas ingresen a esas bodegas y vean la cantidad de cartones con tanta cantidad de medicina caducada y alguna medicina muy importante y muy cara. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ya no queremos más ver cantidades de medicinas caducadas embodegadas, queremos ver a la gente responsable en la cárcel, tales. Ya la gente ya no le produce mayor... Pero usted ha dicho una cosa importante, Alcides, mire, esto no es de ahora, ¿no es cierto? No es de ahora. Y antes, escúcheme, y antes también hubo estas denuncias y fueron sometidos y llevados a la cárcel aquellos delincuentes que hacían esto. Sin embargo, se repite, ¿no es cierto? Y se seguirá repitiendo, porque hoy resuelves este problema, mañana encontrarás otro problema y lo volverán a hacer, como el caso de las medicinas, como el caso del tráfico de los hospitales y el tráfico de medicinas en los hospitales. Tampoco era nuevo, era voz populi que esto estaba ocurriendo. Entonces, el problema... yo no sé si que además de meter preso a la cárcel a la gente, tengamos que hacer otras cosas, que es importante, Alcides. Stalin, el problema es el sistema, Stalin, el sistema.
¿Cuál es Hay el que sistema? cambiar el sistema, está... alguien tiene que cambiar el sistema. ¿Perdón? Hay que cambiar el sistema, estamos conscientes que es un problema estructural, pero hay que cambiarlo. ¿Quién lo cambia? Es que mira... ¿Qué aporte podemos dar para eso? Que eso es lo importante. Mira, el sistema está sentado sobre la ley de contratación pública. En tiempos de emergencia se abre la puerta para que todo el mundo compre lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque no hay pues los problemas de las condiciones que cuando no hay emergencia se imponen una serie de condiciones que también pues se saltan de repente. Pero bueno, en tiempos de emergencia como ahora, todo el mundo compra. El IES compraron 4.000 fundas para cadáveres, 4.000 fundas para cadáveres. Entonces, ya como no se van a morir todos, esas quedan ahí embodegadas. Como no se van a morir todos, esas fundas embodegadas pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasa 4 años, al 5.º año ya no valen. Entonces viene el funcionario, llama a la televisión y muestra, mira que hay cantidades de fundas para muertos que no se han utilizado. ¿Pero por qué? Porque el sistema, enancado en la ley, lo permite, pues. Entonces, ¿el sistema cuál es? Esa corrupción que hay al interior de las instituciones del Estado, que no les importa comprar lo que quieran. Por ejemplo, si usted en su casa consume 1 quintal de arroz al año, es que tiene que comprar 1 quintal, pues no va a comprar 4, pues. ¿Por qué? Porque si compra 4, es muy probable que consuma 1 y los 3 no los consuma, y se le pueden hasta dañar, se le mete el gorgojo y todo eso. Usted, manavita, como yo, Alcides, ¿no? Ha escuchado que hay que almacenar el arroz porque arroz viejo rinde más. Así hacen las compras. Así hacen las compras públicas. Claro, entonces... comprar cantidades industriales a punto de fenecer su expiración porque la ofertan los laboratorios a precio más bajo y ellos los venden a precios normales. Es una cosa impresionante. Entonces la gente ve la televisión y dice, qué cosa, ¿no? Y en cambio a mí, que yo tengo un problema en mis ojos, solamente me dan 3 goteros para 3 meses, cuando me citan cada 6 meses para venir a donde el médico. Y los otros 3 meses, ¿qué hago? Comprar el gotero cada mes de mi bolsillo. Mientras tanto, hay muchísima medicamentos que están en las bodegas y se pierden. Es por el sistema, Stalin, el sistema. Sí. Que todos los funcionarios, yo no sé ahora, pero los funcionarios cuando van, lo que menos hacen es mostrar las bodegas. ¿Por qué? Porque saben que ahí hay mercadería caducada. Y claro, ¿cómo justifican la mercadería caducada? ¿Quién dice, oiga, usted por qué compró mucha paracetamol? ¿Por qué en el IES le dan a la gente paracetamol para cualquier enfermedad? Paracetamol. ¿Por qué? Porque han comprado millones de tabletas y quieren a la brava, quieren deshacerse del producto. Y así con otros medicamentos más. Entonces, el problema es el sistema. Pero al claro, a ver, yo estoy de acuerdo que es el sistema, que es un problema estructural. Claro, pues. Y yo le digo una cosa, y se lo voy a decir categóricamente. Esto no es un problema solamente del sistema, vamos a tomar el sistema de compra pública. ¿Por qué ese sistema de compra pública? Cuando los gobiernos de turno declaran estado de excepción, no pasan por allí las compras, pues. Pasan por el giro del negocio y a dedo se compra y se adjudica. ¿Sí sabe usted eso? Es que la ley lo permite, esto hay que cambiar, y nuestro llamamiento es que los cambios tienen que tener 2 elementos determinantes de presión para el cambio. El uno es una conciencia ciudadana para presionar estos cambios, y el otro es saber elegir a un candidato para que vaya a la asamblea y cambie las leyes que tienen que cambiarse para evitar estos vacíos que crean discrecionalidad y, por cierto, corrupción. Pero hay que hacerlo. Alguien, como dicen en el argot popular, Alcide, tiene que ponerle cascabel al gato, si no, esta es una historia repetida, que vamos a vivir mucho más años y vamos a seguir volviendo a mirar lo mismo. Ojalá que la televisión no siga mostrando siempre lo mismo, cartones llenos de medicamentos caducados. Ya no queremos ver eso, ya se ve todos los días, todas las veces. Queremos ver a los presos, a los responsables. Eso que queremos. Sí. ¿Para qué? Para que no se haga nunca más eso. Esos son dineros del pueblo, no son dineros suyos ni míos, son dinero del pueblo. Y además,
debe haber una sanción muy drástica. No, yo no voy a pedir pena de muerte ni acumulación de penas muy drásticas de 10 o 12 años. No es que vaya a la cárcel y después de 4 años que está en la cárcel se va porque le perdonan la pena, un poco de cosas más que ahora último está procediendo. Todo aquel personaje, toda aquella persona que roba, que le roba al Estado, le está robando al pueblo. Pero Alcides, eso es drástico. ¿tú sabes cuál es el premio de aquellos personajes que le roban a la estructura pública, que le roban dinero del pueblo? El premio es que pueden ser candidatos en cualquier lista, pues hermano, y luego convertirse en diputados y defensores de los intereses de la corrupción. Bueno, ¿sí sabes? Él lo ha dicho. Entonces, ¿qué vamos a...? Estamos en un círculo bastante mañoso y donde creamos una sociedad de delincuentes. Pues, esto no puede ocurrir. Eso es una minoría, nosotros somos mayoría, la gente que tiene valores, conducta, comportamiento social, valores éticos. Esta gente, nosotros tenemos que salir con lo que hacemos esto. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, una reflexión, un análisis y plantear alternativas de cómo ir a la solución. Pero todos, desde cualquier trinchera, deberían hacer algo para que esto se tome conciencia de que hay que cambiarlo. No se puede mantener un Estado delincuente, perdónenme, que desde esa estructura son donde recibimos los mensajes a nivel de la sociedad, que hay que hacerse político para hacerse rico, para robar, ¿no es cierto? Que hay que robarle al Estado porque nunca el Estado condena, ¿no? Que hay que enjuiciar al Estado porque toda la vida le ganamos al Estado. Entonces, todo es al revés, pues, todos los valores están cambiados. Entonces hay que hacer un reordenamiento estructural desde los carácter del Estado, del rol de los políticos y fundamentalmente cuál es el rol de la sociedad, cuál es el rol de los ciudadanos. Yo creo que la denuncia social, la denuncia pública, la auditoría social es muy importante al señor. Bueno, nos espera el doctor Byron López Stalin, así que vamos por concluir brevemente esta conversación. Vamos antes de ir con los anunciantes, queremos también compartir información que nos llega desde el municipio de Guayaquil, pues la alcaldesa Cintia Viteri dispone que el día de hoy se realice un operativo de control de normas de bioseguridad en la bahía de Guayaquil, esto por ser el centro comercial más grande de la ciudad, donde además ella ha indicado es difícil poder mantener una situación del control de aforo. ¿Qué se hará al respecto? Según la alcaldesa, al menos 70 colaboradores municipales con el apoyo de la Policía Nacional harán un exhaustivo control del cumplimiento de la ordenanza de prevención del COVID-19. Esto es el uso de la mascarilla y del distanciamiento social. Irán con letreros, con símbolos, con megáfonos, para hacer un llamado a la ciudadanía. Y dentro de este mismo tema, este operativo que se realizará el día de hoy, también es importante recordarles a ustedes, amables oyentes, cuáles son las disposiciones emitidas por el COE cantonal para este feriado, los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. Se suspenden las visitas a cementerios públicos y privados y se mantendrán cerrados los malecones y los parques. También se mantiene el 30% de aforo en hoteles y salones de eventos, donde se podrán realizar reuniones, pero no con más de 100 personas. Se restringen fiestas y eventos en predios privados. Bares y discotecas continúan con la prohibición de funcionamiento y se ratifica también la prohibición de consumo de alcohol en vía pública, estacionamientos, parques y en las afueras de los domicilios. Y se posterga la apertura de canchas deportivas. Así también en los centros comerciales y patios de comida, el aforo que a respetar es del 50%. Se ratifica la suspensión de clases presenciales en escuelas, colegios y universidades y quedan prohibidas las activaciones comerciales que pudieran generar concentración masiva de personas, entre ellas las celebraciones por Halloween. Así que también en Playa Varadero el horario será de 8 de la mañana a 15 horas. Estas son las disposiciones del COE cantonal, pero lo más importante es aquellos cuidados que podamos mantener nosotros para proteger a nuestras familias. 7 y 3 de la mañana volvemos con más de Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En UTE creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo
Que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE, porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento queremos darle la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, quien ya está conectado junto a nosotros, estimado sociólogo. Muchas gracias Teresa. Le damos la bienvenida a nuestro panelista los días viernes, el doctor Byron López Castillo. Con él vamos a analizar 2 temas. Queremos que el tiempo realmente nos alcance para agotarlos. El primero tiene que ver a el accionar del Consejo Nacional Electoral con los problemas y resoluciones que se han tomado alrededor del proceso electoral y posiciones de cada uno de sus representantes sobre conflictos que se han dado y que se han generado sobre el accionar administrativo del Consejo Nacional Electoral. Y el otro es el tema de la corrupción, porque el último caso que aparece, porque todos los días aparecen casos de corrupción, es aquel que tiene que ver con las medicinas caducadas, encontradas no solamente ahora que la han encontrado en una piscina. Esto es como comparativamente como el tema del narcotráfico, del tráfico. Encuentran la coca en caletas enterradas
en departamentos, en aviones, en cualquier parte. Asimismo, usted va a la bahía y encuentra también medicina caducada, usted los encuentra en la piscina, los va a encontrar en casa de funcionarios, en distintas partes. En todo caso, es un acto de corrupción que realmente preocupa porque se juega con la vida de la gente, de aquellos ciudadanos afiliados al IE que necesiten esta medicina y nunca se le entrega. Como decía Alcides hoy en la mañana, si se necesita una medicina para primeros días y regresa usted al médico después de 3 meses, resulta que esa medicina que le han dado no le alcanzó sino para la primera semana y después usted tiene que salir a comprarla de su propio recurso. Es decir, estamos subsidiando a la seguridad social, ¿no? Porque nosotros pagamos nuestros aportes y todo, pues evidentemente debe llegarnos atención médica y medicina. Sin embargo, no se da. Subsidiamos de esa manera toda ineficiencia y corrupción interna dentro de la seguridad social. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, distinguidos amigos oyentes. El primer punto a tratar, de acuerdo con lo programado para el día de hoy, tiene que ver con algo sumamente interesante. El sufragio electoral sabemos perfectamente bien que es una demostración clara de la voluntad del pueblo manifestada por el voto en el instante en que va a la urna, y al depositar ese voto mediante él está manifestando la voluntad que tiene para determinados actos de gran trascendencia para el país. El sufragio electoral se dice con justa razón que es una de las tantas manifestaciones de una efectiva y activa democracia. Es el pueblo el que decide su destino. A veces puede equivocarse, pero esa es la decisión de él, y luego rectifica o modifica su voluntad. Es en definitiva el sufragio electoral, una conquista que viene siendo demostración evidente del progreso de los pueblos. Aquí en el Ecuador estamos a pocos meses de una elección muy trascendental, las elecciones para designar presidente y vicepresidente de la República y asambleístas para la Asamblea Nacional. Este acto democrático que llevaremos a cabo en febrero del 2021 tiene una significación especial porque hay en este momento un grave problema en el Ecuador, un problema ético, un problema político, un problema económico, un problema social, que solamente tiene que reducirse y ventilarse mediante una expresión popular que diga: así es como yo quiero, dirá el pueblo, que se manejen los destinos nacionales. Por lo tanto, el acto político a realizarse en febrero demanda hoy más que nunca una transparencia, una claridad, una pristinidad que nos permita saber que esos resultados son producto de la voluntad popular. Estamos cansados de que se maquinen y se maniobren actos desde el Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Electoral, como se llamaba antes, encaminados a cambiar la voluntad popular. Se producen apagones violentamente, inesperadamente. No se designa tiempo a los miembros de las mesas electorales, se crean juntas intermedias, etcétera, etcétera, con el propósito de dilatar o de entorpecer o de burlar la voluntad popular. Ahora, en estos momentos, existe un verdadero cisma en el Consejo Nacional Electoral. Hay vocales de mayoría y vocales de minoría. Yo creo siempre, y así lo cree la conciencia libre, que en un cuerpo colegiado siempre deben haber opiniones dispersas, diferentes, disímiles, pero que tienen que luego de ser analizadas, tomadas en forma normal y sin dar el espectáculo de una bronca interna que a nada bueno conduce a las instituciones y menos al país. Eso hemos visto últimamente en el Consejo Nacional Electoral, que existen dos vocales que tienen una posición completamente clara frente a la que tiene la mayoría. Y estos dos vocales están permanentemente denunciando actos que el Consejo Nacional Electoral, a través de su mayoría, o no les hacen caso, o los soslayan, o les importa un poco un comino. Y esto no está bien. Ahora mismo me voy a permitir invitar a ustedes, aunque ya lo habrán leído y conocido por publicaciones en la prensa, la radio y la televisión, la intervención que tuvo el señor Enrique Pita García, vocal del Consejo Nacional Electoral, quien en una sesión del Consejo les dijo frente a frente a sus colegas lo siguiente: yo creo que es una demostración de que no existe, honestamente hablando, señora Presidenta, señores consejeros, de la mayoría, un sentido institucional. Creo que priman situaciones que no aportan precisamente para la transparencia. Resulta que un funcionario que yo estimo que es un excelente funcionario está siendo reemplazado por alguien que tiene muchos cursos relacionados con su actividad profesional
pero que no tiene 1 milímetro de experiencia en temas electorales, cuando estamos ya a 100 y pico días de día que nosotros hagamos el evento electoral. Yo creo, continúo diciendo, que con estas decisiones lo que se demuestra es que no es la eficiencia, no es la transparencia, no es el trabajo de equipo lo que estamos llevando a cabo. A ustedes, les dijo el señor Pita, la señora presidenta y a los locales, no es así, les digo que así no es como se trabaja. Yo creo que esta institución, así como está, no está respondiendo a esos principios que debamos respetar cuando nos posicionamos del cargo. Y finalmente, para terminar, les dijo, no es la forma, ustedes están equivocados en actuar en función de resentimientos, de odios y de antipatías. Hay que trabajar por valores y por principios. Esta declaración pública del señor Pita García pone en evidencia una pugna tremenda y una descomposición interna. Como en la nota, estamos a pocos días de una elección y todavía no se tiene designada la persona que va a manejar técnicamente todo el proceso electoral. Esto es grave. No hay que improvisar. Realmente en Gregorio estamos acostumbrándonos a que prevalezca la ineptocracia. Que nombra violentamente a una persona por simpatía o por antipatía, por compromiso o por compadrazgo, a gente que no tiene capacidad técnica ni profesional para determinados actos. Por lo tanto, yo estimo, desde mi punto de vista, así lo hago conocer a la audiencia que me honra con su sintonía, que es llegado el instante en que la sociedad toda haga oír su voz, escuchar su clamor, su rechazo y su pronunciamiento firme ante acontecimientos como los que acaba de mencionar el señor Pita en el seno del Consejo Nacional Electoral. No es posible que vayamos a un evento electoral de la trascendencia del de febrero con esta incertidumbre. No es correcto que el pueblo ecuatoriano sea burlado una vez más. Su voluntad tiene que ser respetada, sea esta cualquiera la que sea. Él es el que destina, el que dirige sus destinos. Siempre he dicho yo que el pueblo es el que con su voluntad forja su propio destino. No son los políticos, no son los líderes llamados caudillos, no son los politiqueros de turno los que van a dirigir y a orientar los destinos del país. Es el pueblo el que con su voto, de forma democrática, decide su propio destino. Por lo tanto, desde esta columna de opinión que se destaca por hablar la verdad ante todo, hago conocer este pronunciamiento del señor Enrique Pita García, que encierra grandes verdades, que encierra grandes preocupaciones, que encierra grandes momentos de angustia para un pueblo que está cansado con la pandemia, con la corrupción y con una serie de factores, con la falta de trabajo, con la economía agotada. Sin embargo, se le aumentan sus problemas, haciéndole saber cosas que no deberían hacerse conocer. Desde aquí hacemos un llamamiento al Consejo Nacional Electoral para que pospongan cualquier interés personal que pudieran tener, para que pospongan cualquier ambición personal que pudieran tener y piensen en función del país, que actúen en función del país, que actúen pensando en el futuro del país, para que esta frase que solo pensamos en el país no sea una simple frase que le dé aliento, sino una realidad tangible y tajante para beneficio de todos los ecuatorianos. Así es como el pronuncio, distinguido de Barrio Viento, en relación con las declaraciones de Enrique Pita, que, repito, una vez más, contienen mucha amargura y mucho dolor para el pueblo ecuatoriano. Ahora, doctor, esto tiene una consecuencia, no solamente de las declaraciones de Enrique Pita, sino todo lo como ha venido actuando el Consejo Nacional Electoral desde la calificación de candidatos, resoluciones no impartidas por consenso. Tiene un costo a nivel de la conciencia del ciudadano en términos electorales. La desconfianza con la que asiste a un proceso electoral es de alguna manera una violación a ese carácter soberano de ir a elegir a sus dignatarios en un ambiente de transparencia. Yo creo que cuando se inaugura la transparencia, por lo menos en el respeto de ese derecho soberano que tiene el pueblo ecuatoriano. Así es. Es una inquietante pregunta, una inquietud que se mantiene latente en la conciencia nacional. No es posible, no debemos aceptar, no debemos ser complacientes, no debemos ser indiferentes ante estas cosas que pueden significar un traspié en el progreso del país. Por eso, repito, desde esta columna de opinión pública me pronuncio en forma categórica solicitando al Consejo Nacional Electoral que recapacite, que todavía tiene tiempo para modificar pasos equivocados que ha dado y que podrá dar, para que no sea un espectáculo deprimente el de una pelea interna
con 2 a 3, en donde los 2 denuncian cosas muy graves y los 3 no les hacen caso, siguen actuando a título que tienen mayoría. Esto no puede continuar porque es un atentado contra la democracia, un atentado contra la soberanía nacional, un atentado contra la máxima libertad de expresión que tiene el pueblo, como es a través del voto que lo deposita en las urnas cuando es convocado para eso, a través del cumplimiento, se supone, de leyes, órdenes y reglamentos. Por eso, ojalá esta petición nuestra, por tal decir nuestra, la del pueblo ecuatoriano, sea acogida, entendida y rectificada por el organismo máximo del Consejo Nacional Electoral, que tiene en sus manos la pristinidad, la transparencia y la pulcritud del próximo evento electoral. Alcides Montilla abordará el otro tema, sobre el tema de la corrupción a nivel de la seguridad social. Alcides. Sí, gracias Stalin. Saludamos al doctor Byron Segundo López Castillo. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. No le oigo bien, Alcides. ¿No me oye bien? No le oigo bien. Estoy lo más cerca posible del micrófono, doctor. ¿Sí me oye? Acérquese más. Estoy más, tengo que gritar. Bueno, doctor, mire, yo les quería hacer la pregunta, pero vamos a tratar el tema de las medicinas del IES, pero no se olvide lo que dijo pues, doña Diana Tamaín. Está cortada la voz, sí, ¿verdad? Ah, caray. Le está preguntando que no hay que olvidarse de lo que dijo la señora Diana Tamaín, que entre otras cosas dijo que ninguno de los representantes del Consejo Nacional tiene patente de corso ni son dueños de territorios ni de posiciones administrativas cuando se refería al cambio de los representantes de las juntas electorales que se habían hecho a espaldas de los otros consejeros. Me imagino que a eso se refería el CIDE. No concretamente, porque doña Diana también tiene otras perlas en cuanto a sus declaraciones. No se olvide lo que dijo el otro día. En homenaje a la democracia hay que permitir la participación de todos. Eso se refería al tema de las requisitos que deben entregar los candidatos para que sean inscritos como tales, pues, ¿verdad? Democracia, en homenaje a la democracia, ¿verdad? Todas las personas que presentan causas penales ante los jueces le han de decir a la secretaria no lo llame para que venga a certificar su firma, reconocer su firma. En homenaje a la democracia permitamos que se dé trámite al juicio o a la demanda que presenta, pero ese no era... En homenaje a la participación, porque ella dice que es un derecho supremo el tema de la participación. Sí. Pero doctor, el tema de las medicinas caducadas, ¿verdad? Yo decía al principio, ya basta, puede mostrarnos cada vez y cuando que en las bodegas de Elija hay medicina caducada. Lo que queremos es que se meta preso a los responsables, doctor. Ya basta de vernos todos los días las mismas cosas, queremos ver preso a los responsables, doctor. Su comentario. Así es, tiene razón usted. No es posible que estemos presenciando estos espectáculos que están propiciados desde el alto organismo de control de la votación, como es el Consejo Nacional Electoral. Hay una confusión en el país, como en muchas ocasiones que se confunde deliberada o intencional o inintencionalmente. Una cosa es la participación y otra es la actuación honesta en los actos de participación. Aquí hemos visto cómo se pretendió colocar a candidatos como candidatos a personas que están enjuiciadas, unas cumpliendo condenas de prisión, otras a título de que no tienen todavía sentencia ejecutoriada y que por lo tanto gozan del principio de inocencia. Esto no está bien, esto atenta contra la conciencia nacional. Es el colmo que quienes están enjuiciados unos y condenados otros a título de ser participantes de un proceso electoral tengan la osadía de sus partidos políticos o movimientos políticos exhibir sus nombres con la posibilidad de que al ganar, porque si piensan que ganarán, entonces quedarán impunes de todos los delitos, quedarán inmunes de todos los delitos que han cometido. Esto no está bien, se está jugando con la voluntad y la conciencia nacional. Esto tiene que terminarse, y tiene que terminarse en forma definitiva y tajante, en forma tal que haya, repito una vez más, transparencia.
hay confusiones en el país de conceptos. No sé a qué se deba, a falta de capacidad, a desorientación, a la angustia que vive el país en este momento frente a la pandemia, repito una vez más, a la angustia que vive frente a la carecía de empleo o de trabajo, a la carecía de dinero en casi todos los hogares, en fin. Esto hace entonces que el pueblo en ciertos momentos no quiera entender la gravedad de lo que se viene si se actúa deshonestamente en las próximas elecciones. Hay candidatos que no se presentaron personalísimamente y sin embargo están siendo esas candidaturas reemplazadas por otras. Si no se presentó un candidato, un precandidato personalísimamente como lo manda la ley, no es posible que luego se trate de llenar esa falta de presentación personalísima con otra persona. Se entiende que lo personalísimo significa que al presentarse en forma personalísima, repito, aunque canse, mañana pasado resulta que no tiene capacidad para ser candidato, surge un inconveniente, entonces se puede llenar ese vacío que se deja porque se va, pero que se presentó personalísimamente con otra persona. Pero eso no está pasando y significa entonces una burla al pueblo ecuatoriano. Todas estas cosas, distinguidos amigos oyentes, nos deben llevar a una profunda reflexión. En el país, lamentablemente, por más que gritemos y por más que impulsemos la conducción de una cosa honesta, las cosas no se hacen con transparencia y con pristinidad. Y así es como vamos de tumbo en tumbo. Y ahora, si acaso esto subsiste, las elecciones del año 21, el próximo año, van a ser elecciones muy significativas y trascendentes. Por lo mismo pedimos, exigimos concretamente que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su función actuando de vida honesta y seriamente. 7 de la mañana con 25 minutos. Doctor. Sí. Estamos ya por cerrar el programa, doctor. Le agradecemos por haber estado junto a nosotros en este día. Doctor, muchas gracias por su comentario y su concepto vertido en este programa el día de hoy, a consideración de todos quienes han estado en sintonía del mismo. Todo es pensamiento y análisis. Gracias, doctor. Pase bien. Nos despedimos, Alcide y Teresa. Así es, nos despedimos, no sin antes insistir en la necesidad de mantener los controles, los cuidados durante estos días de descanso. Que tengan un excelente feriado, los dejamos en buena compañía. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. EMAPAC rinde homenaje a Guayaquil en sus 200 años de independencia.
Por eso, en homenaje al bicentenario de esta ciudad aguerrida, seguimos trabajando incansablemente para ejecutar obras que garanticen reactivación de la economía a través de la generación de empleos y un servicio con agua potable de calidad a cada uno de los hogares de los más de 3 millones de guayaquileños. Porque estamos seguros que trabajando juntos, el Guayaquil que soñamos se levanta con obras. Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus, mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0120. CNE, Elecciones Generales 2021. Cerramos el año de eliminatorias con 2 fechas más en noviembre, rumbo a Qatar 2022. Jueves 12 de noviembre, 15:03 de la tarde en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Bolivia, la selección del altiplano recibe a Ecuador. Y el martes 17, desde las 16 horas, 4 de la tarde, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en la capital de la República, la renovada tricolor, de la mano de su técnico Gustavo Alfaro, se enfrenta a Colombia. Cada punto cuenta para lograr el objetivo final. Y en el sistema de emisoras Atalaya nos preparamos para entregarle a nuestros oyentes y a nuestros internautas la mejor información deportiva. Somos Atalaya, una potencia en radio junto a nuestra selección. Fin del espacio publicitario. El